Buenas noches, Flor, ¿cómo estás? Buenas Mm, noches, Milena. Bien, gracias, muy amable. Me alegra mucho. Estamos a la espera de que más personas se conecten, entonces yo creo que más o menos a las 7:05 estamos iniciando. Vale, sí, señora, gracias. Buenas noches, Ángel. Bienvenido a este espacio. Estamos esperando a que más personas se conecten. A las 7:05, 7:06 empezamos el taller. Gracias. Listo, sí, señora, muchas gracias. Muy buenas noches a los que se acaban de conectar. Estamos a la espera de que más personas se puedan unir a la llamada y a las 7:05 empezamos con la actividad. Gracias.
Listo. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por asistir a este espacio. Quisiera que de pronto los que estuvieran en esta llamada me confirmen si me escuchan y me ven bien, por favor. ¿Me escuchan? Listo, se escucha muy bien. Gracias, Alexandra. Bueno, muchas gracias por asistir nuevamente a este espacio. Em, Estamos pocos, pero espero que la información pueda ser muy importante para ustedes, em, que las, que la información, que cada detalle pueda llegar a ustedes de manera muy oportuna. Así que gracias por asistir y empezamos sin más preámbulo en este taller o en este espacio de reconocimiento sobre el síndrome de burnout laboral. Creo que muchos los hemos escuchado, pero antes me presento, mi nombre es Ángela López, soy psicóloga y hago parte del equipo de bienestar universitario virtual. Estoy en el área de consejerías psicológicas, por si también ustedes en algún momento llegan a presentar alguna situación en donde necesiten apoyo psicológico. Esta es la oportunidad perfecta. La universidad les brinda a ustedes también este servicio de consejerías psicológicas y consejerías psicopedagógicas para que puedan eh, pues acceder a estos servicios. Entonces, antes de ello, quisiera por favor que me pudiesen ayudar con la asistencia al taller. Les envío el link por el chat del grupo o el chat de la llamada. Me confirman si pueden ingresar y si pueden llenar sus datos. Entonces, como venía hablando, hoy conversaremos un poco sobre el síndrome del burnout o el desgaste laboral. Vamos a tener como una comprensión, una prevención y algunas estrategias de afrontamiento de gestión para este síndrome y que sea de bienestar para ustedes. Antes de ello, quisiera que habláramos un poquito de lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido sobre esa aproximación conceptual del estrés. Luego hablaremos sobre el síndrome como tal, sobre el desgaste laboral, los factores moduladores o los factores de riesgo que nos hacen más propensos a vivir este síntoma o estos síntomas o este síndrome. Y buenas noches, Rosa. Bienvenida a los que se están conectando. Agradecerles por su participación. En el chat acabo de enviar el link de asistencia para que por favor me colaboren llenando sus datos. Y me presento de nuevo, soy Ángela López, psicóloga de Bienestar Universitario Virtual. Estamos hablando sobre los contenidos que vamos a ver en esta sesión sobre el burnout. Entonces, estábamos hablando sobre la aproximación conceptual del estrés, síndrome del desgaste laboral, factores moduladores, factores de riesgo que nos hacen más propensos a vivir este síndrome, cuál es la diferencia entre el burnout y la depresión y algunas estrategias que nos ayudan a prevenir o a gestionar este síndrome si lo estamos presentando en el momento actual. Buenas noches, Marcela. Quisiera que por favor, si la idea es hacer este espacio dinámico, acá como estoy rodeada de profes, quisiera que ustedes también me colaboraran para que fuera un poco más dinámico el espacio. Sabemos que la virtualidad pues a veces genera como esa distancia, pero existe el chat, también las reacciones por la llamada o también pueden abrir sus micrófonos con total libertad. Y para contestar esta pequeña pregunta y es, ¿cómo se sienten hoy? ¿Cómo se siente Flor? ¿Cómo se siente Ángel? ¿Cómo se siente Gisette, Lisette, Marcela, Marta, Rosa, Jamie, Yuri en su día a día? ¿Cómo están hoy? Pueden dejarme la respuesta por el chat, abrir sus micrófonos o en la parte de reacciones con una manito arriba, un aplauso, tristes, frustrados, felices, agotadísima. Marta, gracias. Ok, Marta me dice, escribiré por este medio. Perfecto, listo, no hay problema, yo también estoy pendiente del chat. Flor, cansada, Gisette, un poquito agotada.
Ok. ¿Alguien más nos puede dar alguna otra respuesta? Cansada, agotados. Me imagino que por la jornada laboral, también las responsabilidades diarias. Cansado, pero motivado para seguir laborando. Ok. Gracias, Ángel, por tu respuesta. Listo. Perfecto. Entonces, encontramos respuestas comunes, como el cansancio, el agotamiento, mm, un poquito cansada por tanto trabajo, pero gracias a Dios hay trabajo. Ok, de eso vamos a hablar más adelante, pero muchas gracias, Marcela, por responder la pregunta. Listo, entonces, empecemos con qué es el síndrome del burnout o el síndrome del desgaste laboral. Creo que en algún punto nosotros hemos escuchado sobre este síndrome. Cuando nos quemamos, literalmente es la traducción, nos quemamos laboralmente, estamos desgastados, abrumados, agotados. Y precisamente esto viene de algo que hemos escuchado que es más común, que es el estrés. Entonces, ¿cómo pasamos del estrés, que es una respuesta normal del organismo ante ciertas situaciones o circunstancias estresantes, a un síndrome como lo es el burnout o el desgaste o la quema laboral? Quiero contarles un poquito que el estrés es una respuesta natural donde pasamos por diferentes etapas. Entonces empezamos con la fase de alarma y es donde el organismo activa todos los recursos que tiene para prepararse o se prepara para dar una respuesta ante un estímulo estresor. Luego está una fase de resistencia, es decir, donde el organismo hace cambios en específico para dar dicha respuesta, y una fase de agotamiento, donde se produce como un progresivo desgaste por la energía que usó el organismo para dar respuesta al estímulo estresor. Antes de continuar, si alguno tiene alguna pregunta, por favor, déjenmela por el chat o abran sus micrófonos con total tranquilidad. Entonces, hablando del estrés como una respuesta natural y como una respuesta natural ante los estresores, Jamie, el link de asistencia te lo dejo por acá otra vez en el chat. Ángela, perdona, te estás presentando, creo que no se ve la pantalla. ¿No? Ok, sí, sí estoy presentando. ¿Alguien más tiene este problema de no puede ver mi pantalla? ¿Me Listo, podría? ahora sí, ya se- está, ya está, gracias. Listo, no, con todo gusto. Listo, gracias. Entonces, hablando sobre el estrés, encontramos una respuesta que es el estrés laboral. Y precisamente es esta respuesta del organismo ante estresores, pero laborales. Son reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando la exigencia del trabajo no iguala las capacidades ni los recursos que tenemos como seres humanos. Es decir, nosotros tenemos recursos emocionales, recursos económicos, eh, recursos materiales, y estas exigencias sobrepasan cada una de los recursos que tenemos como individuos o como seres humanos. Entonces, el estrés laboral, en medio de todo, es una respuesta natural a las exigencias cotidianas de nuestro día a día. Pero ¿cuándo empieza a ser perjudicial? Cuando empezamos a presentar un estrés laboral crónico. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es un momento de estrés, sino que es algo prolongado. No solamente es ante un estresor o ante un estímulo estresor, sino ante varios estímulos estresores que no tienen como una finalidad. Aún así, eh, no se da una o un periodo de restablecimiento de la respuesta, es decir, de descanso, sino que es algo que constantemente se está presentando. Precisamente el estrés crónico es lo que produce el síndrome del burnout o del desgaste laboral. Y es un estado de desgaste emocional, físico y cognitivo
como respuesta a este estrés crónico. Entonces es cuando ya nuestros recursos no existen, cuando hemos puesto todo nuestro conocimiento, cuando hemos puesto todos nuestros recursos emocionales, todos nuestros recursos sociales y ninguno de ellos da respuesta a las exigencias que estamos viviendo. ¿De aquí hay alguna pregunta? Ok, veo que más personas se conectaron. Bienvenidos a este espacio. No sé si hasta Buenas aquí. noches. Buenas noches. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta de lo que hemos hablado o podemos continuar. Yo, buenas noches. Cuéntame, Marcela, buenas noches. ¿Cómo podemos identificar si es un estrés laboral crónico o Ok, un estrés crónico nada más? ¿un estrés laboral o un estrés laboral crónico? El estrés laboral crónico se presenta como algo desbordante, o sea, que ya por más intentos que tú hagas, eh, pones a disposición todos tus recursos, realmente ya no hay como esa capacidad de respuesta ante estímulos estresores que tú antes considerabas pequeños, pero ahora se consideran como algo muy desbordante, que no tienes esa capacidad de respuesta. Aún así, hay una diferencia entre el estrés agudo, que es sobre un periodo en específico, más o menos una semana, un día, 2 días, donde tuviste un periodo de estrés muy alto, por ejemplo, finalizando corte, en las semanas de parciales y demás, pero en algún momento llega a terminarse y llega un periodo en el que vuelve otra vez el organismo a estar en un estado homeostático, o sea, vuelve a recuperar su estabilidad y su normalidad. Pero el estrés crónico nunca llega a ese periodo, es algo constante. Entonces, las demandas laborales existen, están presentes. Yo pongo todos mis recursos para afrontar esas demandas, pero aún así no puedo superar como esas exigencias y estoy dando mi 110% y aún no logro dar respuesta a las exigencias que se está presentando. Aún así, no tengo esos periodos donde digo estoy en estrés, pero estoy en un periodo donde la carga laboral, digamos, o mi respuesta disminuyó y vuelvo a tener un periodo de estrés, sino que es algo prolongado, es algo continuo. Como su palabra lo dice, crónico es algo que va en aumento. No sé si te di respuesta con esto. Sí, señora, muchas gracias. Listo. Aún así, puedo darte respuesta con esto otro y es que también se siente totalmente agotada, exhausta, desbordada y como un proceso de desgaste. Eso también nos da señales que vamos a ver más adelante también cómo identificar entre un estrés laboral y un síndrome de burnout, que es una respuesta o un síndrome que se da a causa de un estrés laboral crónico. Entonces, hay algo bien importante del burnout y ya lo vamos a hablar. Existe una escala que es la de Maslow y es una escala que nos permite evaluar el síndrome del burnout o del desgaste. Aquí hay 3 síntomas que nos ayudarán a diferenciar entre un estrés laboral normal y un estrés laboral crónico. La primera es un agotamiento emocional, es decir, hay una disminución de los recursos emocionales. En otras palabras, es sentirse emocionalmente drenado y físicamente con falta de energía y bajo de estado de ánimo. Puede llegar a presentarse como o puede llegar a confundirse con la depresión y la ansiedad, que quiero aclarar algo muy importante y es que el síndrome del que estamos hablando no se ha mm, catalogado como un trastorno o como un diagnóstico de salud mental. Es una afectación laboral. Entonces, aunque tiene sintomatología de diagnósticos como lo es la depresión y la ansiedad, sí es importante hacer este reconocimiento porque muchas veces se puede confundir el síndrome del burnout con la depresión o con la ansiedad. Después de
esta conversación o después de este taller, si ustedes identifican que tienen algunos síntomas importantes que necesitan dar como, les da luz de que no es un síndrome de desgaste laboral, sino que nos está llevando como a un estado de depresión o tenemos algunos síntomas de depresión, entonces ahí puedo hacer la recomendación de que es hora de que busquemos a un profesional en salud mental para que podamos aclarar si es desgaste laboral o si estoy presentando un diagnóstico mayor como es la depresión o la ansiedad. Entonces, es sentirse, esas tres dimensiones nos dan respuesta de qué es el síndrome. Sentirse emocionalmente drenado. Aún así, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado algo que se llama la despersonalización, es decir, el desarrollo de actitudes negativas, hostiles, distantes con la población con la que trabajamos. Entonces, nos volvemos un poco hostiles, nos volvemos un poco insensibles y nos desconectamos emocionalmente de la otra persona. Esto nos da señal de que hay un síndrome de desgaste laboral. Cuando la población con la que trabajo no puedo llegar a ser empático, no puedo llegar a comprender lo que está viviendo, o de pronto estoy actuando de manera muy hostil, distante, aislado del otro, nos da señal de que estamos viviendo un síndrome de desgaste laboral. La baja realización personal, y es allí donde se diferencia de la depresión y la ansiedad. Y es que veo el trabajo de manera muy negativa. De pronto me levanto como en las mañanas y digo, hoy no quiero trabajar, hoy no estoy dispuesto como a dar, no tengo energía, motivación para estar frente a un grupo de estudiantes y decir, voy a dictar la clase de la mejor manera. No veo motivación intrínseca en lo que hago. Entonces, no sé qué estoy haciendo, perdí la motivación de mi trabajo, me siento cansado, realmente, pues como que llevo las clases por la obligación, más no porque sienta esa motivación de hacerlo. Y ahí empieza como la disminución de ese logro de los objetivos que ustedes mismos se proponen en su vida cotidiana o en su vida laboral. Entonces, hay logros que se proponen, digamos, laboralmente, académicamente, con sus estudiantes, en su grupo de trabajo, y esos logros empiezan como a no alcanzarse. Entonces, los síntomas me empiezan a llevar a que no alcance o que no llegue a lograr eso que me propuse y empiezo a autocriticarme, a autoflagelarme por no lograr los objetivos que quiero o que me he propuesto laboralmente. Aún así, tengo insuficiencia personal de lo que hago. Me reprocho constantemente lo que estoy haciendo en mis clases, no quiero o me reprocho constantemente las actividades que propongo, hago una actividad y no me siento satisfecho. Aún así, eso se relaciona mucho con la autoestima profesional. Entonces, no me siento seguro, segura de lo que estoy haciendo y del conocimiento que estoy entregando al estudiante, dudo de lo que estoy haciendo, dudo de mis actividades, dudo de mi trabajo, dudo de mi profesión y empieza como un cúmulo de inseguridades y de percepciones hacia lo que estoy haciendo negativas. Entonces, esas son las tres dimensiones que nos hablan que estamos presentando quizás algún síntoma de el desgaste laboral. Por acá les quiero hablar de otras que también nos dan señales de este síndrome. Por ejemplo, emocionales, hablamos sobre tristeza, irritabilidad o inquietud que se asocia mucho con la ansiedad, sentimientos de culpabilidad, lo que les hablaba de la insuficiencia personal, aún así de la insuficiencia laboral, baja tolerancia a la frustración, nos sentimos aislados de nuestros compañeros, de nuestro entorno, hay aburrimiento, sentimientos depresivos, sí llega a haber sentimientos depresivos, pero tenemos que tener cuidado en sentimientos depresivos
y en un diagnóstico de depresión. Hay algo que también diferencia mucho el desgaste laboral con la depresión y es la adenonia, y es la falta o la pérdida de placer o de satisfacción en las actividades diarias. Esto es lo que es clave en la depresión. Aún así, los pensamientos suicidas, ideación suicida, eso también va a dar señales de que no estoy viviendo un síndrome de agotamiento laboral, sino que estoy muy probablemente pasando por un cuadro depresivo y que tengo que buscar apoyo profesional. Actitudinales como la desconfianza, la apatía, lo que les hablaba sobre la despersonalización, siento distancia con la población con la que trabajo. Conductuales, entonces empiezo a desarrollar conductas de exceso, por ejemplo, abuso de sustancias, conductas disfuncionales que llegan a ser desadaptativas a un largo plazo. Quizás me ayudan como a afrontar el malestar que estoy viviendo actualmente, pero digamos a un largo plazo, muy probablemente esto va a llegar a ser desadaptativo o disfuncional. Psicosomáticos, entonces cansancio hasta el agotamiento y malestar general, fatiga crónica, alteraciones funcionales en casi todos los sistemas del organismo, el digestivo, reproductor, nervioso, con síntomas como dolores de cabeza, problemas de sueño, otros trastornos gastrointestinales, pérdida de peso, molestias y dolores musculares, hipertensión, crisis de asma, entre otros. Entonces, el burnout, estos síntomas nos dan señales de que esto no es algo transitorio o es algo que no se debe tener en cuenta. Más bien, todo lo que hemos hablado hasta el momento nos da una señal como una bandera roja de aquí está el síndrome y tengo que prestarle atención a lo que estoy viviendo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o vamos No, señora. bien. Gracias, Lady. Eres muy amable. Listo. Hablando sobre los factores moduladores, los factores de riesgo, y esto sí va a ser bien importante porque esto es lo que modifica la intensidad o la extensión de los síntomas. Entonces encontramos factores moduladores como los personales. Y aquí es donde nos vamos a centrar, porque hay factores también organizacionales, que eso también hace parte de las recomendaciones para las organizaciones donde trabajamos y demás, pero los factores personales van a ser el foco de este taller. Factores personales como, en un momento les hablaré de las personalidades tipo A y tipo B, pero los altos niveles de autoexigencia. El locus de control, ¿qué significa esto? Existen dos, los externos y los internos. Los externos nos hablan de que yo atribuyo los resultados de mis actividades a situaciones externas y el locus interno es cuando yo atribuyo los resultados de mis actividades a situaciones internas, es decir, a situaciones personales. Normalmente nos hablan que las personas que atribuyen los resultados de sus actividades a situaciones externas son las que más tienden a presentar este síndrome. En cambio, a diferencia de las personas que atribuyen los resultados a situaciones personales o mi desempeño o mis habilidades o mis cualidades y demás. Por ejemplo, las expectativas respecto al trabajo. Entonces, yo quiero dar mi 110%, quiero, digamos, que todos los estudiantes tengan un muy buen rendimiento y esas son las expectativas que yo tengo frente a mi trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando no se cumplen esas expectativas? ¿Y qué pasa cuando yo no tengo esa habilidad de tolerancia a la frustración fortalecida? Pues que fácilmente me voy a desgastar porque voy a estar en continuos esfuerzos para tratar de que esa expectativa que yo tengo llegue a cumplirse. Pero normalmente y en nuestra experiencia humana, no todos llegamos a cumplir esas expectativas ni cumplimos las expectativas del otro que tienen sobre uno mismo o las expectativas que tenemos sobre uno mismo o las metas que nos hemos propuesto o el tiempo
de las metas que nos hemos propuesto. Esto hace parte de nuestra experiencia humana y estoy segura que como yo no he cumplido expectativas propias, así como muchos de los que estamos en esta llamada. Y eso también nos habla de algo que se llama humanidad compartida. No soy yo la única que no cumplió expectativas, que no pudo gestionar, digamos, su meta, que no pudo llegar a cumplir su objetivo, porque sé que aquí habemos muchas personas que estamos en la misma sintonía. Entonces, hay algo bien importante que quiero trabajar en esta sesión y se llama la inteligencia y competencia emocional. Es todo lo de gestión emocional o de regulación emocional. Cuando tenemos habilidades, digamos, en gestión emocional, con unas bases bien sólidas, podemos hablar de que podemos transitar estos síntomas del síndrome más fácilmente a cómo o en comparación si no estuviésemos con habilidades de gestión emocional un poco más fortalecidas. Entonces, personalidades tipo A y tipo B. Quiero hablarles sobre esto porque creo que aquí podrían algunos identificarse. La personalidad tipo A nos habla que son personas altamente competitivos y las personalidades tipo B nos hablan que son personas demasiado como tranquilos, relajados. Las dos personalidades tienden a presentarse con el síndrome del burnout. ¿Por qué? Porque las del tipo A, las que son bien exigentes, competitivas, normalmente tienen expectativas muy altas y tienden a sufrir altos niveles de estrés porque quieren llegar a cumplir esas expectativas. Y los de tipo B normalmente son personas que en su personalidad de ser una persona tranquila tienden a evitar el conflicto. Entonces, se resisten a nuevos retos, no negocian a sus propias necesidades y buscan complacer, digamos, las necesidades que tiene el otro sobre las que tiene él mismo. Entonces, las dos personalidades llegan a ser, digamos, algo que puede llegar a afectar y puede generar un síndrome del desgaste laboral. Factores organizacionales, entonces encontramos como la sobrecarga de trabajo, la ausencia de descansos, tareas rutinarias con escaso significado, ambigüedad de roles, escasez de formación. Entonces, cuando no estoy seguro de qué papel cumplo yo dentro de mi organización, cuando no tengo el descanso apropiado, cuando hay mucha sobrecarga del trabajo, cuando normalmente mis actividades laborales se vuelven algo rutinario. Esto son factores de riesgo que nos pueden llevar a sufrir el síndrome. Aún así, factores sociales, cuando no tengo una buena red de apoyo, no tengo amigos, no tengo familia, digamos, en una red estable que me permita afrontar de manera adecuada lo que yo estoy viviendo. Aún así, una red de apoyo emocional, una red de apoyo material, algo que me permita transitar y movilizar el malestar que estoy afrontando en el mundo o en la vida laboral. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? No, Listo. señora. Gracias, Adriana y Lisette. Bueno, ¿qué pasa con lo que habíamos hablado? Que no voy a ahondar no voy a ahondar mucho sobre eso porque ya lo habíamos trabajado. Es el burnout y la depresión. Por acá les puse una tablita que nos da un indicio de cuáles son los síntomas y cómo diferenciar de la depresión, el desgaste laboral. Y en el noveno es en el que me voy a centrar. Cuando hay pensamientos, dale un momento que no logro ver la pantalla, pensamientos de muerte recurrentes. Entonces, no solo miedo al morir, sino ideas suicidas recurrentes, sino un plan determinado, intento de suicidio, un plan específico para llevar a cabo. Esto no es un síndrome de desgaste laboral. Esto se llama depresión, trastorno de depresión que puede estar asociado a un trastorno de depresión mixto, ansioso. Entonces, esto nos va a dar indicio de que no estoy viviendo un desgaste laboral, sino que estoy ya llevando los síntomas a un trastorno depresivo mayor.
Lo que les decía de la falta de satisfacción o de placer en las actividades diarias, la pérdida de energía casi todos los días, el insomnio o hipersomnia casi todos los días, disminución importante del interés o del placer y el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Aunque el concepto del síndrome no es tan reciente, ya lleva años, digamos, en las áreas de trabajo de psicología, medicina. Sí se llega a ver una, sí llega a ver, o sea, sí llega a verse una confusión entre la depresión y el síndrome, porque los dos no se han podido como esclarecer en la diferencia. Por eso les estoy dejando como esas noticas importantes que les va a dar señal de qué es la diferencia entre el burnout y la diferencia entre la depresión y que nos da señal y un signo de alarma de que hay que poner cuidado. En los dos casos tenemos que trabajarlo, pero cuando ya hay ideas respecto a la muerte y demás, ya es algo que necesita intervención mayor. Entonces, se los quería dejar por ahí para que pudiesen evaluar respecto a lo que ustedes también están viviendo. Llegamos a la parte más interesante y son las estrategias de prevención o las estrategias de intervención del síndrome del desgaste laboral. Como lo hablábamos anteriormente, hay factores moduladores, como lo es la competencia emocional. Y por acá quiero dejarles algo bien importante y es, en varios estudios se ha señalado que los docentes que tienen una capacidad emocional más alta, estrategias de regulación emocional, de gestión emocional, inteligencia emocional, pueden afrontar de cierta manera mejor el estrés laboral y que no se llegue a convertir en un estrés laboral crónico o en un síndrome de desgaste laboral. Entonces, por acá quiero dejarles dos estrategias de regulación emocional que van a ser claves en el proceso donde ustedes también pueden prevenir em, estos síntomas. Cuando tenemos conciencia emocional, cuando aprendemos a reconocer cuando estamos mal, cuando estamos tristes, cuando estamos felices, cuando estamos agotados, cuando estamos deprimidos, cuando estamos cansados, es mucho más fácil saber qué hacer. Entonces, la regulación emocional precisamente nos habla de esto. Es influir en la forma en que yo experimento y expreso mis emociones. Si yo estoy expresando estrés o si yo reconozco que estoy viviendo estrés, muy probablemente sé afrontar el estrés. Y aún así, por ejemplo, la frustración. La frustración hace parte de nuestra vida. Todos los días llega a haber frustración y tenemos que entrar en contacto con esa frustración. No significa que tengamos que crearnos escenarios para frustrarnos y saber tolerar un poco mejor la frustración. No estoy hablando de eso, porque eso normalmente va a venir naturalmente con la vida, pero cuando estamos enfrente o en contacto con ese tipo de malestar, sabemos cómo afrontarlo y quizás si en cierto punto, en otra oportunidad, se me presenta la misma situación, pues yo sé cómo afrontarlo y yo sé cómo gestionar estas situaciones. A eso también me refiero cuando, cómo gestionar el estrés. El estrés hace parte de nuestra vida diaria y no quiero normalizar de pronto porque llega a ser disfuncional y ya lo hemos hablado, el estrés crónico, pero el estrés sí es una respuesta de nuestro organismo ante ciertas situaciones estresantes, estímulos estresores y demás. Mm, y saber gestionar llega a ser bien importante. Entonces, dos estrategias. Una, en la forma en la que vivimos nuestras emociones de manera cognitiva y otra, de manera conductual. Normalmente cuando experimentamos estrés, tenemos como una respuesta impulsiva conductualmente hablando. Entonces, yo tengo estrés y tengo una conducta desadaptativa. Por ejemplo,
no sé, puedo dormir 5 o 6 horas seguidas y me quedo allí las 6 horas de sueño y eso llega a ser desadaptativo. Por ejemplo, a las 2 de la tarde, 6 horas, 7 horas de sueño, pues llega a ser desadaptativo. Entonces, esa es la conducta o ese es el impulso que me dice mi emoción que haga. Entonces, ¿cuál es la idea de esta estrategia? Se llama stop. Y es que cuando estemos viviendo en una situación, cuando estemos pasando por una situación estresante, yo pueda reconocer el impulso de esa situación, del estrés que estoy viviendo. Entonces, muy probablemente yo tengo el impulso de hacer algo, pero llega a ser disfuncional a largo plazo. A corto plazo me quita el malestar, pero a largo plazo, pues me genera más malestar del que ya había porque no hace parte de mis valores, porque no me siento cómodo y demás. Entonces, el stop es literalmente un alto en lo que yo estoy sintiendo y en lo que mi emoción me está diciendo que yo haga. Entonces son 3 pasos. Alto, me detengo y respiro conscientemente. Quizás algunos de ustedes han practicado la respiración y no les ha funcionado, pero la respiración y las técnicas de respiración no funcionan si yo las hago en el momento en el que estoy viviendo la situación, si no lo he practicado anteriormente. Entonces, yo no puedo poner en práctica mis habilidades frente a un grupo si yo no he practicado antes, porque muy probablemente cuando esté frente al grupo no me va a funcionar lo que sé, pero que no he practicado. Entonces, la respiración, aunque muchos de ustedes puedan considerarlo como algo más o menos, pues que no sea tan bueno, una estrategia que les permita regular sus emociones, hay que practicarlo antes de que llegue la situación. Entonces, alto, me detengo, respiro, reconozco lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Entonces estoy pensando que tengo mucho estrés, que tengo mucha carga laboral, que tengo que hacer un montón de calificaciones, que tengo que subir notas al sistema y demás. Y los sentimientos o mis emociones, estoy frustrado, estoy agobiado, estoy triste, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me está diciendo mi emoción que yo haga, no? Entonces, no, que deje a un lado las cosas o simplemente que haga algo que sea desadaptativo y disfuncional. Entonces, hago un reconocimiento y cuando ya he pausado, he reconocido, entonces procedo conscientemente. ¿A qué? Procedo a una acción un poco más, ¿cómo podríamos decirlo? Un poco más adaptativa. Entonces, interrumpo las reacciones impulsivas y me permito entonces proceder conscientemente a algo más adaptativo y más funcional en un futuro. Ahora, eso es una muy buena manera de gestionar el estrés cuando, cuando estoy estresado, valga la redundancia, entonces tengo alguna acción o un impulso que no me está aportando nada y que está aumentando más mi estrés. ¿Qué pasaría entonces en lo cognitivo? ¿Alguno de ustedes sabe qué es rumiar? Que me pueda decir por el chat, por el micrófono. ¿Qué es rumiar? Sobrepensar. Ok. ¿Alguien más tiene otro concepto? ¿Masticar? Ok. Sí, está muy bien. Listo, perfecto. Entonces, rumiar es precisamente esto. Lo que hacen los animales que rumian. Es decir, mastican y mastican y mastican y no tragan. Normalmente eso es lo que hace nuestro. Exacto, Andrea, darle vuelta a algo. Eso es lo que hace normalmente nuestra mente cuando nos equivocamos o cuando sí, nos equivocamos, cuando hicimos algo que no debíamos, cuando hay un error, cuando hay una situación que nos genera mucha angustia. La rumia es esa excelente manera que tiene nuestra mente para gestionar lo que estamos viviendo emocionalmente hablando. Entonces, yo tengo ansiedad.
o más bien yo tengo preocupación, o más bien yo tengo tristeza. Tristeza porque me equivoqué en algo en el día laboralmente hablando y me genera mucha frustración y me quedo rumiando una y otra y otra y otra vez sobre la situación. Y esa es la mejor manera que el cerebro, que nuestra mente tiene para gestionar lo que estamos viviendo. Aún así, ¿qué pasaría, por ejemplo, si algo nos preocupa y en la noche nos quita el sueño? Entonces son las 2, 3 de la mañana, aún así alguna actividad, algún pendiente laboral al día siguiente, algo que no se pudo hacer ese día, una situación con mi compañero de trabajo, con algún estudiante que me genera mucha preocupación y me quedo rumiando y son las 2, 3 de la mañana. Entonces, una muy buena manera es cambiar el significado de una situación para disminuir su impacto. ¿A qué me refiero con esto? Y es que si son las 2, 3 de la mañana y hay una situación que les preocupa un montón, si tiene solución, resuélvelo en ese mismo instante, resuélvanlo. Si son las 2 o 3 de la mañana y es algo irreparable que no tiene solución pronta, entonces va a sonar un poquito raro, pero van a sumergirse en la preocupación hasta la catástrofe, es decir, hasta el peor escenario. Pero, Ángela, ¿cómo así? Nos estás llevando a sobrepensar más. No, porque el peor escenario es lo que el cerebro, de lo que el cerebro está rumiando. Entonces, estoy tratando de evitar que el peor escenario suceda y me quedo rumiando en la situación, pues entonces, ¿qué pasaría si yo llevo mi mente al peor escenario y luego afronto esa catástrofe? Pues de alguna u otra manera voy a reducir la intensidad de esa emoción. Aún así, cuando estoy estresado por alguna situación. Entonces, estoy estresado porque, no sé, tengo un compromiso laboral importantísimo al día siguiente. Listo, ¿qué pasaría? Y tengo miedo de que algo malo pase o de que algo no suceda como yo lo espero. Entonces, ¿qué pasaría si pasa lo que yo espero que no pase? ¿Y cómo lo afrontaría si llegase a pasar? Y eso también disminuye la intensidad de esa emoción y me ayuda a gestionar y a regular lo que estoy viviendo. No sé qué tan curioso les pareció esa estrategia. Si en algún momento la llegan a aplicar, estoy pendiente de cómo les fue aplicando esa estrategia de llevar su mente al peor escenario. Pero lo más importante de ahí es solucionarlo, ¿no? No generar más preocupación, sino cómo yo lo podría solucionar. En el burnout, normalmente pasa mucho que el apoyo o el soporte emocional se ve influenciado. Entonces, me siento como aislado de mis compañeros de trabajo, me siento cansado, quizás yo soy la única persona que estoy viviendo ese estrés y compartir las experiencias llega a ser muy reconfortante. Así que quiero que hagamos un pequeño ejercicio en estos minutos que nos quedan. No sé si pueden por acá de manera muy anónima, regálenme un momento, dejar en este link la respuesta a estas dos preguntas. Y la primera es, ¿cuál es el factor o situación específica del entorno laboral que les causa mayor estrés? En el chat acabo de enviar el link. Ustedes entran al link y le dan y escriben la palabra, la situación y por acá comparto pantalla de lo que ustedes escriban. No sé si tienen algún problema con el link del Menti? ¿Para qué este ejercicio? Porque es una oportunidad perfecta para encontrar apoyo mutuo entre ustedes, colegas, porque todos aquí son docentes.
Para compartir sale la anterior pregunta. Ok, dame un momento. Listo, de pronto con este link funciona mejor. ¿O sale la pregunta que es? Listo, perfecto. ¿Cuál es el factor de situación específica del entorno que causa mayor estrés? Multitudes. Ok. ¿Alguna otra respuesta? Que desde su experiencia personal les cause mucho estrés. Acuérdense que esto es de manera anónima. Nadie va a conocer sus respuestas. No hay equidad en el trabajo. Ok. Carga laboral. No contar con tiempo. Perfecto. Ujú. No hay pausas. Te cargan al ser eficiente. Juegas varios roles. ¿Alguno de ustedes se siente identificado con estas palabras? Si quieren podemos enviar una reacción, una manito arriba. Esa también yo creo que es anónima. Multitareas, tiempo, no hay pausas, varios jefes, no hay equidad en el trabajo. Ok, manitos arriba. Falta de trabajo colaborativo, me imagino. El trato déspota. Manuel, ok. Despreocupación. Despreocupación de estudiantes, despreocupación de quiénes. No valoran el trabajo. Ok. No sé si se me escapa alguna. Creo que ya los leí todo. Tiempo, tareas inesperadas. Ok, listo. No contar con tiempo. Bien, creo que aquí todos nos sentimos en cierta medida identificados con esto que estaban compartiendo. No me siento apoyada. Listo. Y yo quiero que con estas respuestas podamos hacer una breve discusión. De pronto, a ustedes en algún momento de su vida laboral fueron multitasking o tuvieron varios jefes o no contaron con el tiempo adecuado mm, o tuvieron varios roles, pero que al día de hoy muy probablemente han transitado este malestar y han sabido darle respuesta a eso que estaban viviendo. ¿Qué estrategias han usado y que le pueden recomendar a la persona que escribió cada uno de estos puntos eh, para darle respuesta de pronto al malestar de su colega? Regálenme un momento, voy a hacer por acá otra diapositiva rápidamente.
Entonces, ustedes, dentro de su profesión, ¿qué estrategias han encontrado efectivas para manejar o reducir esos factores estresantes? En el mismo link pueden darle siguiente a la otra diapositiva para que escriban esta respuesta. Si les permite dar siguiente o No, señora. ahora sí. No, señora. Ok. ¿En qué pregunta están? ¿En cuál es el factor o situación específica que causa mayor estrés, cierto? Toca salir y volver a ingresar para que aparezca la nueva pregunta. Ay, gracias. Perfecto, listo. Muchas gracias. Ya funciona. ¿Qué consejo o qué estrategia para ustedes ha sido funcional para resolver esta dificultad? Respirar profundo. Establecer límites, controlarse en esos momentos, paciencia. Ordenarme con tiempo, perfecto. Calma, tomar las cosas con calma, reflexionar. Reflexionar, el calma, la paciencia, respirar profundo son o hacen parte de lo que habíamos hablado hace un momento atrás, de la gestión emocional o de la conciencia o inteligencia emocional. Cómo yo puedo dar respuesta, disminuir la intensidad, disminuir la duración de lo que yo estoy sintiendo. Ok, alguien escribió Joana. No sé si Joana sea como esa fuente de apoyo para vivir esos momentos difíciles. Reflexionar, comer, ok, tomar las cosas con calma. Procrastinar. Interesante respuesta. Bueno, pues, ¿qué puedo decir al que le escribió procrastinar? Quizás es funcional en el momento, es a corto plazo muy adaptativo, ayuda, pero a largo plazo genera mucho estrés. No sé, la persona que escribió eso, si no le genera estrés el procrastinar. Bien. Mm, perdón, quedarnos callados. Listo. Voy a hablar sobre algo bien importante. Quedarnos callados y establecer límites. ¿Cuándo establecer un límite? ¿Y cómo establecer el límite? Ambiente organizado. Eso es algo importantísimo que las organizaciones siempre deben tener en cuenta. Siempre. Pero como aquí está entre grandes comillas fuera de nuestro control esos aspectos de la organización, vamos a concentrarnos solamente en los aspectos personales, los internos. Delegar cuando es posible. Perfecto, me encanta esa respuesta. Delegar cuando es posible. Ahora, antes de pasar a la siguiente, antes de pasar a esta idea de delegar cuando es posible, entonces, ¿cuándo establecer límites? Normalmente los límites se establecen cuando yo tengo claro cuál es mi límite. Suena redundante, suena poco lógico, pero si yo no tengo claro hasta qué punto voy a llegar o hasta qué punto yo estoy dispuesto o dispuesta a, muy probablemente muchas personas van a traspasar esos límites.
Entonces, lo primero es aprender o identificar, reconocer, establecer el límite que yo tengo en ciertos aspectos de mi vida laboral. Ahora, ¿cómo yo establezco el límite? En la situación en la que lo estoy viviendo. No, digamos, hay una dificultad en una clase con otro profesor, con otra materia. ¿Cómo yo le digo a la otra persona sin llegar a ser hostil, ofensivo, déspota, sino que puedo generar como esa cordialidad, pero con esa posición firme de lo que yo estoy estableciendo? Entonces, primero, tener claro y mantenerme firme en mi posición. Segundo, validar la experiencia del otro. Es decir, quizás mi límite no te hace sentir tan cómodo, eso lo hablo yo internamente, no hace sentir cómodo a la otra persona, pero yo sé que entiendo tu malestar, puede que no te guste el límite, puede que no te guste lo que te estoy diciendo y valido tu experiencia, pero me mantengo firme en lo que yo estoy poniendo el límite. Mantengo mi posición, valido la experiencia del otro y en cierto punto llego a negociar hasta donde yo esté dispuesto. Entonces, tengo un límite respecto a con otro compañero de trabajo, pero mm, veo que es como muy insistente en sobrepasar el límite, entonces evalúo la posibilidad de hasta qué punto yo puedo ser flexible o yo puedo negociar estos límites personales. Entonces, negociar en el sentido de, listo, voy a poner un ejemplo muy, de pronto, muy sencillo. Em, Quizás mi clase termine necesite terminar 5 minutos o 10 minutos después de lo que está programado. Y muy probablemente la otra clase se cruce. Entonces yo le esté robando 5 o 10 minutos a mi compañero de trabajo. Mi compañero de trabajo me dice, ¿por qué estás robándome 5 o 10 minutos de la clase? Los chicos están llegando tarde a la clase. Entonces, esto genera como un disgusto y no me siento tan cómoda o tan cómodo con lo que estoy viviendo, con la situación. Entonces, quisiera que se pudieran respetar los tiempos de la clase para que los estudiantes lleguen, no sé, a mi clase a tiempo. Pero el profe o la profe le dice, necesito 5 o 10 minutos, pero 10 minutos, entonces entra la negociación. Listo, yo respeto, o sea, yo entiendo que tú tienes que tomar 5 o 10 minutos o porque la temática se extiende o porque realmente el tiempo no alcanza, no sé, gestión del tiempo y demás. Pero me estás robando 5 o 10 minutos de la clase. Entonces entra como esta dualidad y este conflicto y cómo yo podría entonces llegar a establecer un límite, ejemplo, a través de la negociación. No van a ser 10 minutos porque es mucho tiempo mientras se desplazan los estudiantes, pero te doy 5 minutos de mi clase. Entonces pueden llegar a una negociación. Eso podría ser una muy buena manera de establecer los límites. Se va la señal. ¿Me escuchan bien? ¿O no tanto? O de pronto es la señal de... Listo, perfecto. Sí, se escucha bien. Listo. Entonces, en los límites siempre es importante reconocer cuál es mi límite, mantener mi posición frente a ese límite, pero cuando veo que puedo negociar cierto límite, entonces lo hago el proceso de negociación, mejor dicho. Entonces, era un ejemplo muy sencillo, quizás muy lógico, pero que puede funcionar para el tema de los límites. Ahora, delegar cuando es posible. Y sí es algo bien clave porque empieza a ponerse en prioridad algunas de las responsabilidades. Entonces, ¿qué responsabilidades necesitan
más desgaste emocional, más energía para que yo dé todo mi 100% y qué responsabilidades yo puedo o delegar o simplemente no poner tanta energía o poner tanta atención a esa responsabilidad. Entonces, empiezo a jerarquizar mis responsabilidades y entonces evito que esté constantemente aquí tengo que dar mi 100%, mi 100%, mi 100% y ya no hay 100% en nada y no rindo en absolutamente nada, sino que empiezo a evaluar mis prioridades y cuál prioridad pues le voy a dar más atención, más prioridad, más energía y demás. Mm, Listo, entonces, no sé, tomar las cosas con calma, creo que ya habíamos hablado de esto. Procrastinar, aún me preocupa la palabra procrastinar en en este tablero. Paciencia, la paciencia. Delegar cuando es posible, ambiente organizado. Listo. ¿Alguno de acá les funcionó, ni siquiera les funcionó? ¿Se pudieron identificar con algún síntoma que también su compañero, su colega está viviendo? ¿O algún factor estresante? ¿Alguien se pudo identificar con esto? ¿Y a alguien le funcionó el consejo o la estrategia de su compañero, de su colega? Listo. Quizás en la distancia, o sea, en la virtualidad es un poco difícil hacer un grupo de discusión, ¿no? Pero cuando ustedes tengan la oportunidad también de hablar entre los recesos con su compañero de confianza, con el compañero que quizás los puede llegar a entender en cierta situación desbordante, pueden hablarlo de qué estrategia le funcionó, cómo se siente, cómo lleva la situación, porque quizás nos puede dar otra mirada de lo que yo estoy viviendo y cómo puedo afrontarlo de una mejor manera. Por ahí vi una carita de cuestionar, o sea, de preguntarse. Creo que era de Elixir, perdón. No sé, profe, si estoy diciendo bien el nombre. Y si de pronto tienes alguna pregunta. Ok, bueno. Como el tiempo se nos agota, voy a dejar como última recomendación algo que es también importante y es replantéense los objetivos laborales. Es decir, muchas veces tenemos expectativas o objetivos muy altos. Entonces, quiero que el 100% de mi clase, otro ejemplo un poco sencillo, quiero que el 100% de mi clase esté atento al 100% de mis clases. Muy probablemente no va a pasar y cuando no pase nos genera mucha frustración, pero el identificar realmente si mi objetivo está siendo realista o no me ayuda a reducir como las expectativas que yo tengo de mi propio mm, de mi propio comportamiento laboral, de mi propia eficacia laboral, eficiencia laboral. ¿Cuáles son esos objetivos que me estoy planteando laboralmente y si realmente esos objetivos pues son realistas? Porque el 100% de mis estudiantes que presten atención al 100% de mis clases no va a pasar, porque hay situaciones personales de cada estudiante, hay actitudes de cada estudiante, aún así hay situaciones externas de la universidad que afectan mis clases, que afectan la atención de los estudiantes. Entonces sé que mi objetivo no es algo realista y que eso también me ayudaría al reducir las expectativas que estoy teniendo sobre sobre mi propio comportamiento en el ámbito laboral.
Y con esto, entonces, para no robarles más tiempo, hemos concluido el taller. No sé, bueno, digamos este espacio de psicoeducación lo llamaría yo. Si tienen alguna pregunta, si tienen dudas, si necesitan hacer un comentario, si quieren reforzar algo desde su conocimiento, claro está que ustedes tienen el conocimiento de ser docentes, pasan las situaciones todos los días, todas las situaciones están viviendo situaciones estresantes con sus estudiantes, con sus compañeros de trabajo, con el tema de la universidad, situaciones que no están en nuestro control. Y ustedes más que nadie, más que yo, saben cómo afrontarlo. Entonces, por eso les decía, apóyense de sus colegas para identificar estrategias que les permitan afrontar esas situaciones estresantes que llegan a ser desbordantes. Y no sobra decir que ustedes están viviendo algún síntoma como los que identificamos de la depresión, acudan al servicio aquí de consejerías psicológicas de la universidad o al profesional en salud mental de confianza, pero que ustedes puedan abordar esto de una mejor manera y que si esto se está presentando, algo llevan mucho tiempo con desgaste laboral, 2 años, 3 años, que le puedan dar atención a estos síntomas, porque aquí hemos hablado de algo que lo previene, regulación emocional, apoyo social, pero si están viviendo estos síntomas con mucha intensidad, necesitan o es necesario una intervención para disminuir y disminuir el estrés y aumentar la calidad de vida. Y con esto, discúlpenme, por acá les dejo la encuesta de satisfacción antes de que se desconecten. Y muchas gracias. Gracias, Gisette, por estar conectada, Nelson, bueno, sí, Marcela también, y a todos los que estuvieron presentes en toda la charla, muchas gracias por participar. Con gusto. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto, feliz noche. Les agradecería la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias. A todos muchas gracias. Gracias, Andrea, Nelly, Ginette, Lisette. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lady.